Buenas tardes a todos. Mi presentación la haré en italiano gracias a los intérpretes y a la organización. Esta tarde os hablaré de un sistema innovador para la gestión automática de la nutrición de la levadura en la fase de la fermentación alcohólica. Sabemos que en la fase de la fermentación, la levadura que conduce el procedimiento de transformación de azúcar en alcohol tiene como objetivo la multiplicación, y este objetivo tiene que casarse con el objetivo enológico del enólogo, es decir, transformar el mosto en el mejor vino posible. ¿Cómo podemos, por lo tanto, gestionar de la mejor manera el procedimiento de multiplicación de la levadura, haciendo de manera que la levadura pueda fermentar de forma regular y alcanzar el mejor objetivo enológico, es decir, obtener un vino de muy elevada calidad? Obviamente es preciso mantener una eficiencia metabólica elevada para la levadura, y esta solo se puede obtener dando a la levadura los nutrientes que el vino necesita en la fase de la fermentación. Es preciso aportar a la levadura durante la fase de la fermentación alcohólica por lo menos algunos macro y microelementos indispensables para la vitalidad de la levadura, principalmente el nitrógeno orgánico, el nitrógeno mineral, así como toda una serie de microelementos que al fin y al cabo tan micro no son, porque como veremos más adelante, algunos son indispensables para la vida de la levadura, sin los cuales la levadura tendría que lidiar con problemas de calidad en la fermentación. Principalmente, especificando un poco la acción del nitrógeno, sabemos que tanto en su forma mineral como en su forma orgánica, esta sustancia es crítica para determinar el desarrollo de la biomasa y, por consiguiente, esto conlleva a una mejor utilización y consumo de los azúcares en la fase de fermentación. Tenemos una menor acidez volátil en la fase de fermentación alcohólica, una mejor producción de alcoholes superiores y una buena producción de compuestos volátiles, principalmente esteres y acetatos, que contribuirán al buque aromático del vino. Al mismo tiempo, un aporte de nitrógeno corresponde con una menor o mayor producción de off-flavor, es decir, esos desvíos olfactivos que engendran daños en la fase de la fermentación alcohólica. Además del nitrógeno, como estamos diciendo, existen microelementos que son fundamentales para la vitalidad de la levadura en la fase de la fermentación, aunque la levadura no respira en esta fase. No respira porque el ciclo de Krebs es inhibido por la presencia del azúcar, que inhibe la fase de respiración, pero al mismo tiempo la levadura está utilizando el oxígeno, que es fundamental en la fase de la fermentación, para producir los fosfolípidos de membrana muy útiles para la vitalidad de la levadura. Y ahora cito un trabajo del Australian Journal que pone de manifiesto cómo la presencia del oxígeno en la fermentación alcohólica no solo es importante para la vitalidad de la levadura, sino también para la calidad de la fermentación misma. Si vemos el testigo, la segunda línea, sin aportación de oxígeno, la cantidad de off-flavor es superior con respecto a la fermentación donde se aporta oxígeno. Aquí vemos que la producción del off-flavor desaparece en las fases más avanzadas. Si reemplazamos el oxígeno con otro gas, como por ejemplo en la línea superior, vemos que el valor de los off-flavors son hasta dobles con respecto al control. Entonces, el oxígeno es importante no solo para la vitalidad de la levadura, sino también para la calidad de la fermentación. Por lo tanto, nuestra hipótesis prevé lo siguiente.
Para que la levadura fermente de forma regular, tenemos que aportar nutrientes que permiten a la levadura transformar el azúcar del mosto en CO2, en etanol y obviamente en energía. El oxígeno lo podemos aportar como gas, el nitrógeno mineral es sal, mientras que el nitrógeno orgánico y los factores de supervivencia pueden aportarse con la utilización de los derivados de levadura. Como bien sabemos, gracias a las resoluciones de la OIV, los derivados de la levadura no son todos iguales, tienen características completamente distintas en función del sistema de producción y del tipo de producto que elegimos utilizar para el aporte nutricional. Podemos pasar desde una levadura inactiva hasta fases más solubles de autolisiados parciales y totales que no solo aumentan el grado de solubilidad del producto, sino que cambian completamente las características del producto. En función de estas podemos identificar productos que tengan, como en el caso de un autolisiado parcial, un contenido de nitrógeno más bajo, pero al mismo tiempo un contenido de vitaminas y lípidos muy elevado, o bien llegar a una autólisis total donde se da la prioridad a una mayor concentración de nitrógeno y a un contenido en lípidos mucho más bajo con respecto a un autolisiado parcial. Además, hay que plantearse unas preguntas. ¿Cómo podemos gestionar de la mejor forma la fermentación alcohólica para hacer de manera que a lo largo del procedimiento se aporten los nutrientes en los momentos clave de la fermentación? Para ello, hemos creado un modelo de las 3 Cs, Q en italiano, que permite dar respuesta a las preguntas clave del enólogo para obtener la mejor eficacia metabólica para la levadura. Estas preguntas son: ¿cuál es el nutriente que responde a la exigencia nutricional de nuestra levadura? ¿Cuánto nutriente es indispensable aportar en la fermentación alcohólica? ¿Y cuándo aportar dichos nutrientes en la fermentación? ¿Cuál es el momento óptimo? Porque obviamente anticipar o bien retrasar este momento puede hacer que la levadura no llegue a utilizar o utilice solo parcialmente los nutrientes proporcionados. A estas 3 preguntas podemos añadir una cuarta pregunta, una cuarta C, que es ¿cómo? ¿Cómo aportar estos nutrientes para garantizar una eficiencia óptima para la levadura? Tenemos la respuesta. La respuesta es Avaferm. Es un sistema patentado que permite de forma completamente automática gestionar el aporte nutricional a lo largo del procedimiento de fermentación de todos los compuestos necesarios para que la levadura pueda llevar a cabo la fermentación alcohólica de forma correcta. Se trata de una herramienta, de un dispositivo transportable y aplicable en cualquier tipo de depósitos de 50 hasta 5.000 hectolitros, en hormigón, acero o cualquier otro material. Puede aportar hasta 6 depósitos la nutrición adecuada para la levadura. Nitrógeno, mineral y orgánico, además de todos los factores de supervivencia, vitaminas y minerales que la levadura necesita para llevar a cabo la fermentación alcohólica. El aspecto principal no solo es el hecho de que Avaferm puede dosificar automáticamente estos productos, sino que Avaferm es un sistema dotado de un software que contiene y que usa un algoritmo a la altura de determinar la cantidad de nitrógeno y nutrición para la levadura, así como los puntos claves de esa fermentación para poder ofrecer a la levadura los distintos nutrientes necesarios para la fermentación. Esto se basa en 6 parámetros. Basta con
insertar la cantidad, la capacidad del depósito, la cantidad de mosto para fermentar. El objetivo enológico puede ser un blanco base, un tinto, un rosado, un blanco espumoso y demás. Asimismo, añadimos la cepa de levadura elegida para ese tipo de fermentación, la cantidad de azúcares que queremos transformar, la temperatura de fermentación, el APA, tanto la fracción orgánica como la fracción mineral, así como toda una serie de personalizaciones que podemos aplicar. Aquí no me detendré a explicarlas en detalle, solo hablaré de una. Por ejemplo, podemos establecer el porcentaje de nitrógeno orgánico o mineral, o bien un arranque posticipado y otras características. Aquí tenemos un simulacro de una gestión hecha con Avaferm y aquí podemos ver que en la curva azul vemos una disminución del grado de azúcar, o bien en la curva verde un aumento de los azúcares, y en la curva amarilla vemos el número de las células de levadura que paulatinamente crece hasta mantenerse constante a lo largo del tiempo hasta finalizar la fermentación. Esto lo podemos también ver con este gráfico que nos enseña también las fases de dosificación de nutrientes en esta específica fermentación. Y aquí vemos en las barras verdes la fase de dosificación del nitrógeno mineral. Se me ha bloqueado el puntero. Ahora. La fase de dosificación representada por las barras. Entonces, el verde es nitrógeno mineral en la fase inicial, una fase de dosificación importante de factor de supervivencia y nitrógeno orgánico en la fase inicial. El día 4 empezamos a dosificar el oxígeno, que crece para disminuir hasta el día 9. El aspecto importante es que el número de las células de levadura aumenta de forma regular y se mantiene hasta el final de la fermentación alcohólica. Esto significa que la fermentación finaliza de forma regular sin ningún problema de vitalidad de la levadura, porque la levadura estaba presente en número de células adecuado hasta el final del procedimiento. Si vamos a ver el aporte nutricional, vemos que hacia el final de la fermentación las barras del gráfico no crecen. Esto quiere decir que la levadura tiene el nitrógeno suficiente para llevar a cabo una fermentación regular sin excesos de nitrógeno. Es decir, que el aporte es un aporte equilibrado, sin despilfarro de producto, ni siquiera sin defecto de producto. Una prueba que también hemos llevado a cabo, esto fue en la vendimia del año pasado, en dos variedades, en una variedad internacional, el Chardonnay, y otra variedad de Italia del Sur, de Sicilia, que se llama Catarratto. Llevamos a cabo esta prueba en 4 depósitos con las mismas condiciones de partida. En los primeros 2 pusimos a prueba el Avaferm, en el primer depósito con oxígeno y en el segundo sin oxígeno, mientras que en los depósitos 3 y 4 utilizamos los productos convencionales, levaduras en polvo. En el número 3 no aportamos oxígeno, mientras que en el cuarto sí aportamos oxígeno. Así que hemos establecido una simulación de lo que podemos hacer con Avaferm. Desde el punto de vista de la fermentación, todas las pruebas han puesto de manifiesto el hecho de que no se daban problemas de fermentación. La única diferencia la hemos tenido en los tiempos. Con Avaferm, la fermentación finaliza 24 horas antes con respecto al método tradicional. En la variedad Catarratto esta diferencia era poco visible y las fermentaciones coincidieron en el mismo día.
Si vemos, en cambio, el nivel de APA, una vez terminada la fermentación, podemos ver que con el uso de Avafern, las curvas de abajo, el contenido de APA al final de la fermentación es mucho más bajo con respecto a las pruebas que preveían la dosificación manual de los nutrientes. Esto significa que Avafern pudo gestionar automáticamente la dosificación de los nutrientes en las distintas fases, garantizando además una dosificación optimal sin acumulación de residuos orgánicos o minerales. Mientras que en el caso de una dosificación manual tenemos aquí un excedente de nutrientes con respecto a las exigencias reales de la levadura. Lo mismo hemos podido verificar en la variedad Catarratto. Parece que tenemos unas curvas que se solapan, sí, pero abajo podemos ver que las curvas con Avafern son muy ricas en APA al final de la fermentación. Si vemos el recuento total, podemos ver que las curvas que se obtienen con Avafern son mucho más regulares, y aquí también la vitalidad de la levadura es superior con respecto a las curvas donde gestionamos la levadura de forma tradicional. Podemos ver en Catarratto la diferencia aún más marcada. Aquí podemos ver que las curvas donde se gestiona Avafern en la prueba con oxígeno, el contenido de células de levadura a final de la fermentación era de 100 millones por ml, mientras que en la verificación manual era de 50 millones. Así que no solo hay una mayor dosificación de productos, sino que también el momento no era quizás el óptimo. Así que la levadura no supo aprovechar de los nutrientes, llegando más cansada al final de la fermentación, es decir, una menor eficiencia metabólica. Para concluir, podemos decir que este sistema automatizado de fermentación, además de simplificar la vida en la bodega, asegura desde el punto de vista de la fermentación una cinética de fermentación regular, una mayor vitalidad de la levadura a lo largo de la fermentación alcohólica y, sobre todo, aporta los nutrientes necesarios para la levadura, reduciendo el riesgo de dosificación excesiva, reduciendo a cero los despilfarros y el error humano. Obviamente, para hacer un buen producto, un buen vino, es necesario tenerlo todo a disposición. La nutrición sí es importante, también es importante la uva de partida, es importante la cepa de levadura, así como las elecciones tecnológicas. Yo he llegado a mi conclusión, así que muchas gracias por vuestra atención.